fundamental, tema determinante que no se nos puede pasar por alto a los colombianos y que tiene que ver con una decisión de la Corte Constitucional. Nos acompaña nuestro compañero de mesa y asesor de términos y asuntos jurídicos, Hernando Herrera. A ver, en las palabras más sencillas, ¿qué fue lo que decidió para que entendamos todos los colombianos ayer, Hernando, la Corte Constitucional? Gustavo, es una decisión muy importante. Por primera vez, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez y con la anuencia o la cantidad de todos los votos de la Corte Constitucional, es decir, una decisión unánime, nuestra Corte Constitucional abre la puerta para suspender leyes que hubieran sido tramitadas, aprobadas y sancionadas, es decir, leyes vigentes. Para mayor ilustración, Gustavo, se los voy a poner con este ejemplo que espero sea sencillo. Hoy en día, el trámite de las leyes, ¿cierto?, partía de una carretera. En esa carretera había solamente 2 señales de pare. La aprobación del Congreso era la primera y la segunda, que la Corte Constitucional la revisara y que al final de esa revisión emitiera un fallo. Lo que está haciendo la Corte Constitucional en defensa precisamente de la Constitución es poner un pare anterior al de esa revisión final. Quiere yo decir, cuando la Corte reciba una demanda, desde el mismo momento que la admita, sin necesidad de que haya fallo o revisión final, puede imponer esa suspensión o ese pare adicional de una ley. Con lo cual, de aquí en adelante tendrá que ser mucho más juicioso el Ejecutivo, el Gobierno en su iniciativa legislativa y el Congreso al aprobar leyes, porque van a tener un elemento adicional que podría ser que esa ley no tuviera aplicación o vigencia inmediata. Hernando, usted da unas pistas ahí de lo que le quiero preguntar. ¿Cómo va a operar en la práctica esta decisión sobre leyes aprobadas por el Congreso? Gustavo, operaría de la siguiente forma. Cuando cualquier ciudadano, porque en una democracia cualquier ciudadano puede solicitarle a la Corte Constitucional la revisión constitucional de una ley por considerarla que no lo es, la Corte, al admitir esa demanda, va a poder suspender si encuentra un agravio y que esa norma sea contraria a la Constitución, la va a poder suspender, con lo cual le quita inmediatamente efectos. Esto, Gustavo, o este criterio es muy análogo al que aplica hoy en día el Consejo de Estado desde hace décadas para suspender otras normas como decretos y resoluciones. Ahora las leyes entran dentro de ese parámetro. Cuando un magistrado, el magistrado ponente entonces, identifique esa presunta y desde el principio ostensible vulneración de la Constitución de una ley que esté vigente, podrá solicitarle a la Sala Plena que la suspenda. Y para ello, para que ello ocurra, se deberá contar con la mayoría de los 9 magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Es una muy buena medida, pero por supuesto es una medida excepcional, una medida cautelar, mientras que se estudia de fondo esas demandas que se hayan presentado en contra de una norma y así evitar, en beneficio, vuelvo y repito, de la Constitución y de que una norma que sea inconstitucional tenga efectos, la fortaleza de nuestro Estado social de derecho. Y a eso vamos, Hernando, porque yo creo que esto es un apuntalamiento muy importante a algo que muchos estaban dudando en los últimos meses, estaba como un poquito desatendido. Los pesos, los contrapesos, la separación de poderes, muy importante con esta decisión de la Corte, Hernando. La importancia, Gustavo, es que con esto se refuerza el contrapeso institucional, el de la Corte Constitucional frente a otros poderes. El poder del gobierno, que a veces es desbordado, que a veces tiene mayorías en el Congreso que pueden ser de alguna forma aplanadoras, y por supuesto también el de congresos que quieran simplemente pupitrear normas sin analizarla y sin tener en cuenta sus efectos devastadores sobre la Constitución. De aquí en adelante, los gobiernos entonces van a saber que tienen un control, volviendo al ejemplo del carro, un control de velocidad adicional. Ya no podrán ir por esa carretera institucional que a veces le facilita el Congreso a 180 kilómetros por hora, sino que tendrán que ir con velocidad regulada. Este fallo es fundamental, Gustavo, en aras de velar por el equilibrio institucional.
Y así hay que reconocérselo a la Corte, que adopta una decisión sin precedente en beneficio de sus facultades para poder precisamente garantizar la estabilidad de nuestra Constitución y de nuestra democracia. Si usted me lo pregunta como abogado, con más de 30 años de ejercicio, le diré que pocas veces había visto un fallo tan ejemplarizante en beneficio de esa democracia y de esa institucionalidad como este de la Corte Constitucional. Toda la razón, Hernando, y por eso nos hemos extendido en un tema que los oyentes de 6 AM deben entender que es de la capital importancia. Y ahora aterricemos lo que estamos viviendo los colombianos hoy. Hernando, ¿qué impacto o qué mensaje, si lo quiere usted, está enviando esta decisión de la Corte para el actual trámite de proyectos de ley en curso, como uno que se ha discutido mucho, el de la salud y las iniciativas de paz, Hernando, también? Gustavo, este ejemplo por el que usted me pregunta va a permitir visualizar con mucha mayor importancia la trascendencia de esta decisión de la Corte Constitucional. Se ha dicho por parte de expertos constitucionalistas, juristas, abogados, académicos, me incluyo dentro de ellos, que la reforma a la salud es una ley estatutaria, que debería tramitarse como una ley estatutaria. El gobierno tercamente, de manera empecinada, determinó que debía tener el trámite de una ley ordinaria. ¿Por qué? Porque una ley estatutaria tiene mayores controles y más mayorías para ser aprobada en el Congreso. Desafiando los precedentes de la misma Corte Constitucional, el gobierno decidió un trámite equivocado por una carretera, volviendo al caso de los carros, por una carretera por la que no puede conducirse ese vehículo. Por lo tanto, cuando se expida esta ley, en caso de ser aprobada como una ley ordinaria, cuando lleguen las primeras demandas a la Corte Constitucional, no le quepa la menor duda que la misma podría ser suspendida y quitársele vigencia total. Con ello se recupera el Estado Social de Derecho y se impide que indebidos trámites puedan tener fruto, dándole más extensión de lo que pudiera ser. Y por el contrario, dentro de esa carretera se impone un pare y un límite de regulación. Como diría alguien por ahí, para otro caso y en frase que me llamó la atención, el que entendió, entendió.